Buenas tardes, compañeros de la UDC. Este es el flash informativo, que vamos a hablar de un tema de la retroalimentación sobre teorías clásicas de la enseñanza. Repasaremos algunos puntos fundamentales vistos en todo el semestre. Conceptos básicos de la acción pedagógica. Pedagogía es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene educación como principal interés de estudio. Representa un esfuerzo de reflexión sobre la práctica pedagógica, reflexión y acción. Teoría. Se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas, postulados y persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se lleva a cabo ciertos supuestos. La teoría es un punto importante a la hora del aprendizaje, pues esto nos hace saber y comprender de qué manera más amplia. Teoría pedagógica. Se define al conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones, enunciados, principios de interrelación permanente, explicar y comprender lo pedagógico, es decir, todo lo relacionado a la formación, la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y la organización escolar. Enseñanza. Es la acción y efecto que enseña. Se trata del sistema y método de dar introducción formando por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que enseñan a alguien. Aprendizaje. Es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe. Es necesario de un proceso de enseñanza mediante repetición, imitación, explicación e imágenes. Es la forma en la cual aprendemos por medio de alguna técnica. Primeras civilizaciones humanas. China. Esa civilización se caracterizó por jerarquizar su sociedad, en la cual el emperador era la máxima autoridad. Basaron sus principios en el respeto de sus creencias y tradiciones. Su educación se basaba en una preparación literario formalista, la cual se divide en educación familiar, elemental y superior. Aquí se prepara al niño desde la casa enseñándole a hablar y en algunos casos usos sociales y rudimentarios. Posteriormente, la educación continúa en la escuela, donde se enseña a leer y escribir. Esta educación es memorística y rutinaria. La educación elemental pretende mantener la unidad de la nación y mantener las tradiciones ancestrales. Por último, se instruye en la poesía, historia y filosofía, así como se introduce la comprensión literaria. El único fin de la educación china era preparar a los futuros funcionarios. Educación hebrea. Entre los primeros datos que se tiene se remontan hacia el 2000 a.C. En tanto, la educación hebrea estuvo basada en un dios, Jehová, creador de todo lo existente. En tanto, la ideología pedagógica fue primordialmente formar al hombre virtuoso, piadoso y honesto. El propósito fundamental de la educación hebrea era transmitir la herencia histórica, enseñar en la conducta ética y moral, y sobre todo asegurar la presencia y adoración de Dios. Para la civilización hebrea, la educación iniciaba casi cualquier el infante pronunciaba sus primeras palabras. La educación iba de la mano de la persona, puesto que se les enseñaba la música, la danza, la historia, la oración, los mandamientos y la ley de Dios. Eran esenciales para la formación del hombre virtuoso. Educadores en la antigua Grecia. Los sofistas. Los sofistas eran grupos de maestros de la retórica, escuela filosófica, corriente de pensamiento. Para los sofistas no hay verdad subjetiva. El hombre entonces es la medida de todas las cosas. El escepticismo afirma que nada se puede conocer con certeza, todo conocimiento es relativo. Formaron un movimiento intelectual a lo político y lo social. Eran educadores, divulgadores de conocimientos, cobraban por sus clases, se relacionaban con las personas de clase para sacar más provecho. A ellos no les importaba llegar a la verdad. Enseñaban a los jóvenes a ser sabios. La educación tradicional ya no era suficiente en el periodo máximo de expansión en la democracia. Era gran parte de las polis se habían liberado de los tiranos o habían superado en otras formas definitivamente la fase del predominio aristocrático. Aristóteles. Entró a la Academia de Platón. Su formación espiritual entera se desenvolvió bajo la influencia de la enseñanza y la personalidad platónicas. Aristóteles compuso unos escritos que él mismo llamó esotéricas, destinadas al público
Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia particular. A la par de muchas otras ciencias, la educación, para él, se basaba en la psicología de la ética. Debe justificarse todo y cualquier indagación. Daba importancia a cada fase del desarrollo. Educadores de la antigua Roma. Quintiliano consideraba que no se debía llegar a la monotonía al enseñar y que para luchar contra ella se debía dar un tiempo de descanso a los alumnos y de varias actividades. Método educativo que utilizaba proponía una temporalización de la jornada escolar, incorporando materias diferentes además de la gramática sin agotar a los alumnos, como la música, la astronomía o la filosofía o la geometría, a la cual consideraba muy útil para agudizar el ingenio y favorecer la rapidez de captación de los adolescentes. Séneca. Lucio Anneo Séneca fue un filósofo y pensador español más destacado del Imperio Romano. Práctico más que un teórico o un sistemático. La filosofía de Séneca es fundamentalmente práctica. Sus doctrinas se revelan una gran influencia de Pseudonimio y un gran conocimiento de la filosofía griega, así como una aguda observación de la naturaleza. Séneca traza un programa de heroísmo pasivo, que exige una reforma de la imaginación y de la mente para que no se impresione por el horror de los dolores. La miseria y la muerte. Sostenía que había que educar para la vida. Es célebre su frase: aprendemos para la vida y no para la escuela. Propone que la enseñanza y la educación tuvieran un fin práctico. También propone un cambio de método. No interesa llenar tanto la cabeza de muchos conocimientos, sino formar con equilibrio, orden y prudencia conforme a la virtud. Métodos y modalidades educativas en la Edad Media. En cristianismo primitivo, la educación predecía del acto del bautismo, que era la forma de iniciación cristiana, formar al hombre nuevo y espiritual. Los evangelios contienen inesperables ejemplos de los modos más propios para llevar a cabo esa labor educativa. Educación caballeresca. La Edad Media en la educación constituye la educación caballeresca, la cual estaba destinada a los nobles que aprendieron el uso de armas. El objetivo era incluir principios morales y sociales a los caballeros para poner en práctica los principios cristianos. Pensadores de la Edad Media. Baltasar Castiglione. Su obra más famosa fue El cortesano, en la cual describe el ideal educativo del Renacimiento. Su método educativo se basaba en cultivar las humanidades y en la aplicación con gracia y buen gusto de las habilidades desarrolladas en los cortesanos. Para Baltasar, la educación se constituye en ejercicios físicos como salto, carrera, natación, caza, danza y juego de pelota. Así como también esto debía prepararse en escritura, música, pintura y sobre todo saber hablar bien el latín e italiano. Santo Tomás. En lo que respectaba a la teoría pedagógica, el proceso de la educación responde a la relación de potencia del acto y explica así: no niega la anterioridad del proceso del aprender, pues es el intelecto del discípulo que se desarrolla en el acto. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.